José, la pareja menos pensada, Máximo Kirchner, Sergio Massa, ¿qué hay detrás de esta pareja impensada? Pero ahora vamos a sumar a la mesa a Jorge Jacobe. Jorge es analista político. Hay mucho para ver, para charlar. Jorge, buenas noches. José del Río te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué pasó después de la última marcha? ¿Cómo estás viendo hoy al gobierno y sobre todo lo que viene a partir de esta reforma judicial? Mira, me parece que la marcha es un síntoma interesante, porque cuando un montón de gente en situación de masa pasa a estar en situación de muchedumbre, es porque esa gente tiene algo visceral muy importante para decir y que tiene que ser inmediato, digamos. Es una movilización muy importante. Me refiero a situación de masa, un montón de gente que está bajo el mismo estímulo o que le sucede lo mismo, pero en diferentes lugares físicos, que pasa a estar en el mismo lugar físico. Y además, en contra de la percepción de riesgo respecto al coronavirus. Los que los moviliza tiene que ser muy, muy emocional. La verdad que no me extraña esa manifestación porque en nuestros números ya sabemos que el 44% de los argentinos quiere que el gobierno pierda las elecciones. De modo tal que con el 44% de 44 millones de personas podés hacer una manifestación como esta y muchas manifestaciones. ¿Ok? Pero la manifestación fue nebulosa en términos de eslogans, digamos, o en términos de queja, de qué era lo que la opinión pública estaba tratando de expresarse. Había una diversidad muy importante, muy florida de cosas. Entonces me parece que lo que hay que analizar es que fue un gran ejercicio catártico. Ese ejercicio catártico es clásico de las sociedades que se ofenden con un gobierno y que empiezan a crear el clima que después termina construyendo una herramienta para pegarle un cachetazo al sistema. Lo vimos en el 2009, lo vimos en el 2013, lo vimos en el 2015. Primero se crea el mercado, es decir, la masa de gente que quiere votar en contra, y después, te diría que mucho tiempo después, la política sabe poner en la góndola de las ofertas un producto para esa necesidad. ¿Okay? Así como decimos que hay un 44% que quiere votar en contra, también hay que decir que en la otra esquina del ring hay un 34% de gente que quiere que el gobierno gane las elecciones. De modo tal que del otro lado también está la masa suficiente para el mes que viene o el otro ver manifestaciones del mismo tenor en sentido contrario. Jorge, cuando hablas de este 44 y este 34, para los que no seguimos el número con tanto detalle, ¿qué cambió, digamos? ¿Qué cambió si te tomo de referencia hace unos 6 meses al día de hoy en ese porcentaje? Bueno, mirá, cuando empezó la pandemia, vamos ahora a analizar la imagen de Alberto, digamos, como síntoma de la evolución del clima social. Cuando arrancó la pandemia, Alberto tenía 37 puntos de imagen positiva y 45 de negativa. ¿Ok? 37 y 45. A fines de marzo, cuando suspende las clases, se dicta la cuarentena y es empático con la necesidad social única en ese momento, pero con la necesidad social de la salud, salta a 30 puntos de imagen positiva y se va a 68. Y la imagen negativa prácticamente tiende a desaparecer. En ese momento, Alberto, como si estuviera en una montaña rusa, se sube al vagón en una estación, la montaña rusa lo lleva para arriba, lo revuelve, lo da vuelta y lo lleva otra vez a la estación de donde partió, porque hoy ya perdió esos 30 puntos que había logrado ganar y vuelve a tener 37 de positiva y vuelve a tener 45 de negativa. Ahora, cuando vuelve a la estación, como cuando estás vos en una montaña rusa, no volvés igual que antes. Estás en el mismo lugar, pero no estás igual. Te bajás del vagón más despeinado, te tiemblan las piernas y el corazón se te sale por la boca. Clarísimo. Jorge, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Jorge, ¿por qué es el 34% que eventualmente quiere que el gobierno gane las elecciones y no el 56%? ¿Por qué sería el 56%? Porque la restante del 44%. Bueno, porque falta un 20%, está bien, falta un 20% de gente que dice que le da lo mismo. Y que es un 20% de gente que se ha comportado de esta manera hace mucho tiempo en las elecciones. Es decir, cuando se empieza a calentar el clima electoral, cuando se suben al ring Frankenstein y el hombre lobo, hay siempre un 20% de la población que se quiere abstraer de esa discusión. Después se termina enganchando. ¿Ok? Por eso las terceras opciones y las anchas avenidas del medio finalmente hace mucho tiempo que no existen en la Argentina, porque la gente, pese a que la política argentina te propone una pelea que es horrorizante,
también es atractiva. Así que se terminan enganchando, pero sobre el final de la elección. Y es, por supuesto, el público más interesante, es el público más cambiante y es el público que va a definir. Jorge, se supo que la reforma judicial tiene incluida la cláusula Parrilli, esta idea de ir contra los medios y también de tratar de limitar lo que los medios pueden decir, investigar de una manera que cuando uno lee el sentido de la ley puede sonar positivo, pero detrás de escena está lo que se planteó hoy en la mayoría de la oposición y la opinión pública. ¿Por qué crees que hay esta jugada y cómo lo esmerila o no a Alberto Fernández? A ver, porque el kirchnerismo tiene que aprobar esta ley ahora o probablemente nunca. Ellos se dan cuenta perfectamente del riesgo que crece de comerse un cachetazo importante en las elecciones de medio término, que cambie la configuración del Congreso y del Senado para peor, digamos, y que en el 2022, entonces, se ponga más cuesta arriba. Así que probablemente sea ahora o nunca. Lo propone en un momento donde genera aún más irritación y más sospecha a una opinión pública, que ese porcentaje de 44% no entra en razones. No hay forma, ellos no tienen forma de esgrimir ningún argumento que vaya a convencer a esa gente, que la vaya a sacar de sus sospechas. Jorge, lo sumo a Alfredo Sainz con una pregunta. Sí, ¿qué tal, Jorge? Vos hablaste de una manifestación nebulosa, un concepto muy interesante, que ya había pasado otras veces, que se termina cohesionando la oposición, termina encontrando su candidato, su producto. Esta vez, ¿no lo ves demasiado heterogénea? Digamos, la manifestación del otro día tenías de gente que estaba en contra de la reforma judicial por algo institucional, hasta gente que estaba protestando contra la cuarentena y algunos eventualmente con que era todo contra la pandemia y la idea de las vacunas. ¿No ves demasiado heterogéneo para que en algún momento se cristalice en una posición más cohesionada? No, sí lo veo absolutamente heterogéneo, pero finalmente cuando hay una opinión pública que necesita construir una herramienta para matar, la termina construyendo. No importa la calidad de la herramienta, no importa cómo se llame, no importa el nombre. Finalmente toman un producto para pasarle una factura al gobierno. Después puede ser un supermercadista colombiano, puede ser Sergio Massa, puede ser Mauricio Macri, puede ser lo que sea. Y la opinión pública lo utiliza y después lo descarta. Jorge, por eso el que se divide o el que se pelea pierde ya a esta altura de los hechos. Digo, si gana un extremo en Juntos por el Cambio o gana un extremo en el frente kirchnerista o en el frente del gobierno, en esos extremos es donde pierden si se pelean. No, me parece que pierden si se pelean al final, no en este momento. Este es un momento para generar, me parece, identidades diferentes. La oposición, parece caótico, pero me parece que no funciona mal. La oposición tiene hoy 3 tipos de estrategias diferentes. No están coordinadas, pero tiene 3 tipos de estrategias diferentes. Están los que dicen, no saquemos la cabeza, no nos mostremos, porque si el peronismo y el kirchnerismo quisieron gobernar y les tocó esto, que se coman todos los cachetazos, que se coman ellos todo el desgaste. ¿Okay? No les demos la oportunidad de echarnos la culpa siempre que la responsabilidad la tiene el anterior. Esa estrategia genera sujetos tácitos de la política. Y ahí tenés a Macri y tenés a Vidal, por ejemplo. Vidal, por supuesto, mide mucho mejor que Macri, pero los dos están en la misma situación. Después tenés los que dicen, como no podemos evitar poner la cara porque estamos, por ejemplo, a cargo de un nivel ejecutivo, mostrémonos afables y poniendo el hombro en esta circunstancia para que la opinión pública el día de mañana no piense que en este momento nosotros pusimos palos en la rueda. Ahí lo tenés a Rodríguez Larreta, que tiene la misma imagen positiva que Alberto, pero tiene apenas 20 puntos de imagen negativa. Y en tercer lugar, tenés a los que hoy denominamos halcones, que son los que dicen al kirchnerismo no le podés dar ni un centímetro. Hay que salir a marcarle la cancha todos los días y todas las mañanas cuando te levantás hay que dibujar la identidad de vuelta, hay que trazar las fronteras. Y ahí tenés a Patricia Bullrich. Estas últimas dos estrategias hoy están siendo valoradas por la opinión pública y me parece que la oposición necesita también diferentes identidades, como si en una línea de pesca vos tuvieras un anzuelo para un tipo de pescado y un anzuelo para otro tipo de pescado, digamos. Mira, ahora te voy a sumar hablando de anzuelos, un spot vamos a compartir contigo que tiene que ver con ese distrito que tan importante es en toda elección, que es la provincia de Buenos Aires. Veamos qué es lo que está vendiendo, entre comillas, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y lo charlamos con Jorge.
en una especie de Bolsonaro del conurbano bonaerense, el spot de Sergio Berni irradió, y aparte irradia en un gobierno que es el de Axel Kicillof, que uno piensa que va a contramano por ahí de Berni. ¿Cómo funciona el fenómeno Berni? El mismo modo que funcionó muy bien para el gobierno anterior, el modelo de Patricia Bullrich, digamos. La inseguridad es un problema gigantesco, y la percepción de narcotráfico, digamos, que hay en la sociedad es monstruoso. En nuestros números, el 70% de los argentinos creen que el narcotráfico, por ejemplo, está asociado a la política, a la justicia. 70%. Y a la 70%. Y no es que el 30% dice que no, que el 30% restante dice que no, sino que dice que no sabe. ¿Okay? Es decir, los argentinos ya se dieron cuenta. Entonces, las figuras que se plantan abiertamente en este tipo de identidades, consiguen resultados o no, es otra discusión, pero los que se plantan en esa identidad consiguen muy buenos resultados. Y ya entonces vimos estos dos casos, que por esquemas diferentes políticos, por identidades políticas diferentes, crecen en sus públicos. Los Patricia Bullrich y los Sergio Berni se desarrollan porque hay en la sociedad una necesidad de este tipo de figuras que es muy grande. Y también hay una sociedad que está necesitando que los políticos le demuestren, en ambos casos, que están en la calle, ¿okay? Y que están cerca de los problemas, porque la percepción general de los argentinos es que siempre nos conduce un grupo de gente, por izquierda, por derecha, por populistas, por liberales, como quieras, que nos conduce gente que en realidad está detrás de un escritorio muy lejos de los problemas reales. Con lo cual está capitalizando este tema y se convierte en un potencial gobernador. ¿Qué es lo que busca con un spot? Bueno, él va a buscar, por supuesto, desarrollar su carrera política. Entiendo que tiene entre ceja y ceja la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Después hay que ver cómo transita la conflictividad interna para con su equipo. Nadie sabe qué hacer con él. Es de un nivel de incomodidad para ellos que no saben qué hacer. Pero también hay que entender que así como la oposición, supongamos Cambiemos o Juntos por el Cambio, tiene que desarrollar a sus segundas líneas, porque las primeras líneas ya se quemaron, el Frente de Todos y el peronismo también lo van a tener que hacer. Cristina tiene más del 50% de imagen negativa. Alberto, de los 3 años que faltan, va a quedar probablemente muy dañado. Kicillof tiene que transitar la provincia de Buenos Aires, que es el peor del peor del peor de los escenarios, y entonces todos tienen que pensar en proyectar figuras nuevas. Berni es uno. Clarísimo. Jorge, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo. Era Jorge Jacob, ¿eh? Cuántos datos, cuántos títulos nos tiró, pero vos tal vez querés saber del dólar, qué es lo que viene.